Estamos uniendo. Ahí está. Buenas. Buenas. Bueno, buenas tardes a todos. Volvemos con una edición especial de la radio, esta vez en vivo. No es radio, pero seguimos siendo un programa de radio. ¿Cómo estás, Gaby? Les presento a todos. Hoy vamos a tener un especial sobre una enfermedad muy nuestra y que no le estuvimos dando tanta bola últimamente porque el coronavirus copó las pantallas, pero sigue siendo un problema muy grande. Y estamos hablando del dengue. Por eso estamos a nuestra invitada, Gabriela. ¿Te puedes presentar un poco así? ¿Cómo no? ¿Se escucha bien? Sí. Bien, perfecto. Bueno, yo soy Gabriela Quintana, soy doctora en biología, soy docente de la FACU, de la cátedra de la asignatura de artrópodos y además estoy como materia optativa de epidemiología. Y en investigación estoy en CONICET, dentro de lo que es el Instituto Nacional de Medicina Tropical, con sede en Tucumán, que es de la ANLIS del MIBRAM. Y bueno, trabajamos hace tiempo ya dentro del instituto, somos varios los que trabajamos con algún tipo de insecto ligado a la salud. Entonces, bueno, en este momento, por ejemplo, hace un par de semanas nos llamaron desde el CIPROSA pidiendo colaboración justamente por este brote de dengue que está siendo bastante importante en la provincia, en Argentina y en toda Latinoamérica. ¿Nos puedes contar un poquito qué es el dengue, cuáles son sus síntomas y cómo se transmite? Así es. Bueno, el dengue es una enfermedad viral, o sea, son unos virus de la familia Flaviviridae, son arbovirosis. El virus es transmitido por la mosquita hembra del género Aedes, específicamente la especie Aedes aegypti, que es un vector netamente urbano, o sea, por eso se dice que es domiciliario o peridomiciliario. Se transmite, bueno, obviamente la mosquita tiene que picar a un paciente que tenga el virus para poder contagiarnos a nosotros, es decir, es una enfermedad transmitida por vectores, ¿sí? En este caso el insecto vehiculiza el virus hacia otra persona sana. La otra pregunta era, discúlpame. Voy sobre lo que venías diciendo. ¿Solo la hembra pica y en todo el año pican o tienen ciclos? Bueno, en el caso debo decir que, bueno, dentro del grupo, la especialista en el tema, la licenciada Giselle Rodríguez, que se quedó a mitad del camino de poder defender su tesis por la cuarentena, pero bueno, esperemos que pronto la pueda defender. Bueno, el mosquito de la Aedes aegypti tiene mayor actividad en la estación húmeda del año. Generalmente presenta 2 picos en esa estación húmeda. Tiene una actividad más bien diurna, no es como los otros mosquitos, esos que pican en la noche, que hacen ruiditos, esos son otros, lo cual no significa que no pueda picar de noche, sino que es más común que nos pique de día. Probablemente ligado al foco que estamos padeciendo ahora en este momento, es muy probable que el hecho de estar en casa por otra patología que aún bastante desconocida y donde las medidas se van tomando sobre la marcha, que es lo del coronavirus, se haya intensificado, porque estamos todos en casa. Entonces, eso ha permitido que estemos más expuestos al riesgo de adquirir el virus. Por otro lado, bueno, sabemos los mosquitos, su estado inmaduro, tanto el huevo como la larva, son de ambientes acuáticos, es decir, lo podemos encontrar y en cualquier recipiente que pueda contener agua dentro de la casa. Como dice Giselle, siempre que da el ejemplo, lo podemos encontrar hasta en una tapita de gaseosa, ¿sí? Hasta en un pequeño lugar puede reproducirse la hembra. Bueno. Ahí nos están preguntando por qué pican más en casa, que ya nos habías dicho que es domiciliario, pero ¿por qué tienen esos focos de estar solo en las casas, digamos? Uno si se va al campo no los encuentra o es muy poco frecuente. El ambiente natural de los Aedes, o sea, son mosquitos netamente urbanos. No es como sucede en otras patologías, como enfermedades transmitidas por insectos, como en el caso de
leishmaniasis, por ejemplo, donde los mosquitos, el insecto transmisor es rural o de monte, ¿sí? En este caso le gustan las casas, está totalmente adaptado a nuestra vida, por eso también tiene una actividad diurna, ¿sí? Hacia generalmente nosotros los lugares de ambientes naturales, lo que sería para nosotros, como para poner un ejemplo, en el caso a pie del cerro, en Norcomolle, por ejemplo, son nuestros sitios como de control. ¿Sí? Con eso, esos sitios nos sirven de control para ver cómo se está comportando en la ciudad, por ejemplo. Dentro de la ciudad tenemos focos más intensificados donde se encuentran los mosquitos o están distribuidos. Mira, la realidad es que es impresionante la cantidad de casos que hay. Cuando uno ve el mapa, justamente, como te comenté la semana pasada, nos habían ya pedido colaboración del CIPROSA para poder hacer una intervención. Después te voy a comentar un poco de qué se trata, pero cuando vimos dónde estaban los casos para poder hacer la selección de dónde están los focos más importantes y tener un lugar de control, nosotros necesitábamos un lugar de control donde no hubiera casos de dengue, y era muy difícil encontrar. Así que nos fuimos hacia el pie del cerro a buscar esos sitios. Bueno, el trabajo, por ejemplo, este trabajo, si bien, como le explicábamos a la gente en estos días, no sirve para este foco, porque ya este foco está dándose, estamos en pleno pico, ¿sí?, de casos. Esto nos da la oportunidad o nos permitió ver lo necesario que es trabajar justamente en los periodos que nosotros llamamos en epidemiología interepidémicos, es decir, cuando no se están presentando los casos. Y en ese momento es cuando más uno tiene que trabajar para realmente trabajar en prevención. Entonces, el trabajo de ahora consta de un pequeño diseño vamos a hacer un seguimiento de la dinámica de abundancia de huevos a lo largo de todo un año. Eso es un trabajo semanal, donde la gente del CIPROSA se ha comprometido a colaborarnos, porque lleva mucho trabajo. Son varios sitios y hay que semanalmente buscar trampas por todas las viviendas y reponer, porque eso tiene que ser continuo. Bueno, ese trabajo nos va a permitir tener como un sensor, es decir, un termómetro donde en el momento en que la próxima temporada comiencen las primeras lluvias, los primeros calores, y sea la primera aparición, la primera tanda de mosquitos adultos, generalmente son de esos huevos que quedan de esta etapa, van a quedar huevos seguramente en muchos recipientes que no se llegan a limpiar, y esos con las primeras lluvias eclosionan y así vuelve a iniciarse el ciclo del dengue, ¿sí?, o de la Aedes, mejor dicho, y si es que hay circulación de virus, podemos llegar a tener casos de dengue. Entonces este trabajo nos va a permitir actuar tempranamente. En los momentos en que uno ve abundancias altas en determinadas viviendas, en ese momento se hacen bloqueos, que los bloqueos constan de distintos tipos de herramientas que uno usa en salud pública, como pueden ser las fumigaciones y los descacharreos, entre otros, porque también hay cuestiones de saneamiento, y, bueno. Sí. Nosotros, ¿cuáles serían las medidas que podemos colaborar en la casa para disminuir estos focos y estos picos? Mira, es fundamental. En salud pública hay muchas enfermedades, o sea, en el caso particularmente de esta enfermedad que es el dengue, la colaboración de la comunidad es fundamental, y además la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos es casi lo primordial. O sea, la aparición de casos, que se produzcan brotes, es consecuencia de nuestro accionar. Si nosotros no limpiamos nuestras casas, corremos y tenemos más riesgo de que nosotros nos afectemos, o sea, nos contagiemos del virus, o también que perjudiquemos a los vecinos. Por eso se trabaja en dengue mucho con lo que es manzanas saludables, donde, como dice Giselle, o sea, la mosquita de hembra no suele moverse. Si ella tiene un lugar donde reproducirse, donde moverse y donde alimentarse para poder seguir el ciclo, si lo tiene cerca, no se mueve más de 30, 40 metros. Por eso se trabaja en muchos sitios con las manzanas.
Y de hecho los bloqueos de los casos, cuando aparece un caso positivo de dengue, lo que se hace es bloquear las manzanas y las manzanas a la redonda, ¿sí? Que son las zonas de amortiguamiento. Bueno, entonces, básicamente lo más importante es eso, o sea, cuidar desde casa, ya aprovechando que estamos en casa, tratar de todos los días, tratar de revisar, porque uno habla de limpieza y a veces la gente no interpreta lo que es la limpieza en el tema de la EDES, ¿sí? La limpieza no es que esté todo con lavandina, o sea, no es ese el punto, sino que hay que ir al fondo de la casa o dentro de la casa también y buscar esos sitios donde puedan acumular un poco de agua y revisar si es que tienen larvas o si tienen huevos. Hay veces que eso es más difícil de ver y uno tiene que tener el ojo entrenado, pero generalmente en el borde de lo que es el agua, el borde del agua, del borde del recipiente se llenan de puntitos negros. Esos son los huevos de Aedes. Entonces, si yo veo que tengo eso, es renovar todo el tiempo el agua de florero o de lo que contenga agua, refregar los bordes, porque si no los huevos quedan adheridos y sucede lo que te comentaba de, como son huevos de resistencia, pueden mantenerse hasta el otro ciclo. En esa limpieza, ¿serviría limpiarlos con algún químico o alcanza solo con refregarlo bien y Es fijarse? suficiente con refregarlo, lavarlo y volver a iniciar. Por ejemplo, lo más típico que los bebederos de los animales, si quedan con juguetes a veces de los niños que quedan tirados en los fondos y que llueve a lo mejor un poco y ya acumula agua, si sale un poco el sol, nosotros hasta aproximadamente mitad de mayo vamos a estar, o sea, recibiendo casos de dengue seguramente. Ya después va a empezar a bajar, si es que bajan las temperaturas, porque además estamos con temperatura bastante alta para la etapa de la que estamos, ¿sí? Entonces eso empeora un poco la situación. Claro. Después como medida personal fundamental, el repelente. Lamentablemente las cuestiones como la citronela o ese tipo de aromáticas no son muy efectivas, se ha comprobado que no son muy efectivas. Obviamente que en el caso de los bebés a veces no queda otra opción que recurrir a ese tipo de elementos, ¿no? Pero si no, los repelentes y manteniendo la duración que lleva, algunos duran entre 2 a 4 horas, dependiendo de qué tipo de repelente sea. Y protección, ahora hace calor, pero bueno, es mejor protegerse con algo liviano, claro, de mangas largas, que andar con mangas cortas, porque en este momento hay bastante. Estamos en el pico de casos. De hecho, hoy salió el último parte y hasta el momento llegamos confirmados 900 casos, 930 casos. ¿Se puede decir que los casos se intensificaron desde que empezó toda la medida de prevención? ¿Es como que pasó un segundo plano o fue esto también de estar en la casa que lo potenció el que aparezcan muchos casos de dengue? No, eso es una hipótesis más de nuestra, ¿no? Del tema de la casa, que eso puede haber empeorado la situación. Pero no, el tema sí se descuidó en el sentido de la promoción o uno estaba mucho más atento. El coronavirus es algo que está afectando a nivel mundial, es muy contagioso, o sea, se lleva todo en la atención. Generalmente suele pasar esto con este tipo de patologías nuevas o algo, con las enfermedades olvidadas. O sea, uno no tiene en cuenta la carga en el sistema de salud que tienen este tipo de enfermedades, como el dengue, el chaga, el leishmaniasis, que son enfermedades que están presentes hace mucho tiempo, en algunos casos hace muchísimo tiempo, y no se le da la importancia que se debiera. Y la verdad Ya se la naturalizó, es como la tenemos acá. está con nosotros, sí. En el caso del dengue ahora estamos un poco más atentos porque es una enfermedad en la Argentina que es mucho más nueva, digamos, los brotes epidémicos empezaron prácticamente de década del 80 o 90, ¿sí? En cambio en otras patologías llevan hasta 100 años algunas. Entonces, y en el caso del dengue es como es una enfermedad más de ciudad, también se le presta más atención. Eso influye bastante también. Y después, no sé, simplemente eso, o sea, aprovechemos que estamos en casa, colaboremos, es responsabilidad de todos. El sistema de salud es responsable en el sentido de que ellos deben mitigar y deben resolver. La realidad es que... Ay, un segundito. Uy, se cortó. Se cortó un poco, sí.
La realidad es que el cuidado prácticamente en el 90% depende de nosotros. No podemos esperar que la gente de salud vaya a cada vivienda a limpiarnos la casa. O sea, es prácticamente imposible. Hay zonas donde se han hecho los bloqueos, que ya van como por 3 bloqueos. O sea, 3 bloqueos y sacado de descacharreo de cada vivienda. Hay viviendas que llegaron a sacar camión y medio a veces de basura, ¿sí? Bueno, obviamente también está muy ligado a algunas zonas donde están un poco desprotegidas con el tema del saneamiento ambiental y esas cosas, por eso te digo, es importante detectar esos sitios y colaborar en eso, en el saneamiento general. En la recolección de basura, por ejemplo. Hay sitios que fuimos con Giselle que no tienen recolección diaria de basura. No tienen. Claro, la basura. Y eso es fundamental porque se transforman en acumuladores y bueno, es complicado. Bien, ¿y cómo se hacen las zonas que, por ejemplo, el lago del Parque 9 de Julio, todos estos lugares que son naturales? ¿No son focos Bueno, donde se encuentren o...? no sé si ustedes vieron, Giselle sacó una nota en la Gaceta hace un par de semanas, un trabajo muy lindo que hizo sobre, ella mantuvo unos sitios, como unos 10 sitios en todo lo que es el Gran San Miguel de Tucumán, donde hice este tipo de trabajo con ovitrampas, con huevos, trabajó con huevos, no con larva, porque trabajar con larva es una cuestión paliativa del momento. El trabajo con huevos te da la predecibilidad, ¿sí? A partir de eso ella pudo predecir y hacer un mapa de riesgo y pudo ver cuáles son las zonas calientes. Si uno se va al medio de lo que es la vegetación, en este caso nos representemos, no sé, en el Parque 9 de Julio, como decís vos, o en alguna zona muy vegetada también, como puede ser el Persigil o ese tipo de lugares, seguramente no van a haber aedes, porque el aedes busca dónde tener algo de qué alimentarse también, ¿sí? Claro, nos persigue a nosotros, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si bien necesitan de la vegetación, generalmente las zonas más complicadas, tanto de abundancia del vector como de casos, son zonas aledañas a los lugares vegetados, ¿sí? Estos son como los puntos. Tienen que ver, pero si uno se va y se mete adentro de ese lugar, difícilmente te pique una Aedes. Bueno, estábamos hablando del mosquito, que es el que nos transmite todo lo que sería el dengue. Empecemos a hablar del dengue. ¿Qué sería el dengue exactamente? Como te digo, es una enfermedad viral, es una enfermedad muy dolorosa. De hecho, lleva el nombre de rompehueso por todos los síntomas que tiene. Son fiebre muy alta, de más de 38, muy persistente. Yo lo que te digo es general, ¿no? Es generalizado. Hay otros casos donde a lo mejor la persona puede pasar desapercibido prácticamente. Pero los síntomas típicos son eso, fiebre muy alta, que no pasa, dolores articulares, dolores abdominales, o sea, de dolores de panza, básicamente. Pueden salir sarpullidos, y eso cuando estamos en presencia de un dengue clásico, de un dengue típico. Pero bueno, también en este brote se está viendo muchos casos complicados. Hay muchas complicaciones de dengue, de la enfermedad, y hay desde sarpullido hasta pequeñas hemorragias que se pueden producir. Justamente lo que hace afecta las cuestiones en lo que es el hemograma, por ejemplo, lo que hace es produce una bajada fuerte de plaquetas, y eso es lo que produce las petequias o erupciones que pueden aparecer en el cuerpo. Y cuando sucede eso, que generalmente es cuando pasa la etapa febril, que son unos 5 a 7 días, es cuando más hay que cuidarse y revisarse de no tener algún tipo de sangrado, porque es el momento más crítico de la enfermedad. También han aparecido muchos casos de hepatitis por dengue, o sea, se sensibiliza el hígado y produce problemas en el hígado. Y bueno, de hecho, bueno, y ahora tuvimos 3 muertes, que eso también es lo que nos llamó la atención al sistema de salud, ¿no? Claro, y prendió todas las alarmas. Y hubieron muchas personas internadas. Bien, los diferentes tipos de dengue son, o sea, diferentes, claro, variedades de la enfermedad son por diferentes cepas de virus o son
No, se sabe que, o sea, las cepas del virus tienes 4 serotipos. Hay un quinto, pero bueno, acá no está circulando, ese del sudeste asiático. Tenemos 4 tipos de serotipos. Acá en Argentina solo tenemos el 1, el 2 y el 4. Acá en Tucumán está circulando en este momento el 1 y el 4. En general tienen distintos tipos de gravedad, pero antes se pensaba, por ejemplo, que si una persona se enfermaba con un tipo de serotipo, si en otro momento se enfermaba de nuevo de dengue con otro serotipo, ahí recién se transforma en grave, y eso ya se sabe que no es así. Depende de la persona y de la patogenicidad o agresividad que tenga la cepa en cuestión. Te puede dar dengue grave en cualquier tipo de serotipo. Bien, los serotipos son variedades, como para entender bien de qué se trata. Son variedades. Bueno, como sucede con los coronavirus, hagamos la analogía. Así, claro, cuando fue lo del tema SARS, o sea, son tipos de coronavirus y son distintas cepas del virus que va mutando. En este caso, bueno, se presentan esta cantidad de serotipos y, bueno, el caso del serotipo 2, por ejemplo, solo está presente en Buenos Aires y en Misiones, que en este momento también, bueno, en este momento Buenos Aires es el que en peores condiciones está, tienen muchísimos casos, están bastante desbordados. Jujuy y Salta también están en un brote importante, y bueno, todo esto viene a consecuencia también porque Paraguay y Brasil están sufriendo uno de los brotes más grandes de su historia de dengue. Claro, se les sumó las dos cosas bastante complicadas. Sí. Dani Q nos pregunta si existe alguna vacuna, si están haciendo alguna, o la única forma de protegerse son las medidas de prevención. Hay una realidad dentro de lo que son no sé si ustedes escucharon, bueno, una de los virus que puede transmitir el Aedes aegypti es justamente la fiebre amarilla, que es la única enfermedad de estas llamadas tropicales para las cuales hay vacuna. Sí. Hay unos 2 o 3 trabajos, o sea, de gente que están probando de vacunas. Una de las vacunas que está dando resultado, pero que recién está en una de las últimas fases de prueba, es una brasilera, que están probando en Brasil, ¿sí? Tengo la idea de que ha sido aprobada por ANMAT, pero no o sea, solo para investigación por ahora, porque es muy complicado el tema de la vacuna, tiene que pasar por distintas fases de seguridad. Todavía la vacuna que probablemente podamos tener en algún momento no está en disposición ahora para un brote normal, ¿sí? Para un brote normal, lo que se dice típico, mejor dicho, no normal. De hecho, en Brasil, donde se la está probando, es un lugar donde, no sé, es 20 veces más casos de lo que hay acá, por ejemplo. O sea, es como muy, muy grave la situación. Pero no tenemos aprobada y no está incluida en el calendario tampoco, no se puede, no está accesible en nuestro país. Claro, y además lo único que tenemos es protegernos nosotros y mantener nuestras casas libres de recipientes que puedan acumular agua y puedan proliferar el mosquito. Esa es la parte crucial, evitar los picos en la época de lluvia. Es fundamental. Y el cuidado personal, lamentablemente por ahora, eso es lo único que tenemos. Otra preguntita es, una vez que yo ya tuve dengue, si me curo, si me pica un mosquito, ¿se infecta el mosquito o si me curo ya no tengo rastros de... No, una vez que pasa el periodo viral, de hecho el periodo de contagio es el momento donde uno tiene fiebre, generalmente, de unos 5 a 7 días, cuando uno presenta fiebre, ese es el momento de mayor posibilidad de que si me pica un mosquito, lo pueda transmitir a otro. Y esos momentos, si uno lo puede detectar, es cuando se trata de aislar a la persona enferma con tules o lo que fuera, o usando mucho repelente para que no termine contagiando no ella, sino que el mosquito no la pique y pueda contagiar al resto de la familia, transmitirlo al resto de la familia. Bien. Contanos un poco del proyecto que estás haciendo con el Ciprosa, si las campañas, están preguntando si las campañas que están haciendo se ve que tienen resultado o alcanzan o no. La realidad
es que están saliendo muchísimo a terreno, casi todos los agentes sanitarios de todos los CAPS están afectados. No dan abasto, por supuesto que no dan abasto porque es como te digo, o sea, es muy difícil ir a limpiar casa por casa. Eso es una responsabilidad que uno como ciudadano debería adoptar. Lo que pasa es que, bueno, estamos en un proceso de aprendizaje y de educación muy nuevo en esta patología. Hay comunidades que están más preparadas que otras, obviamente, pero no dan abasto para frenarlo en este momento. O sea, simplemente lo que se hace en este momento es mitigar el brote, tratar de bajar la cantidad de casos, de que sean la menor cantidad de casos posible. De lo que nosotros estamos haciendo, en el momento que nosotros vamos a poner las ovitrampas, están todos los agentes, nos hacemos una división de tareas y hay muchos de los agentes van y hacen promoción general de salud. Muchas veces se hacen ligadas a estas campañas también vacunación de perros, se hacen varias cosas a la vez. Se les dice a la persona, generalmente antes de ir a las viviendas, a poner las ovitrampas y hacer la promoción, se les avisa a las personas para que puedan juntar los cacharros. Entonces, dependiendo del municipio o el barrio, pasa el camión levantando la basura. Ellos van acumulando en la esquina y pasa el camión y le van. Pero sí, está colapsado el sistema y se complicó un poco más con el tema del coronavirus. Nosotros antes de la cuarentena estábamos tenemos un proyecto del COFECID que se llama Detén Vectores, que es un proyecto que se hacía donde la institución beneficiaria eran los municipios. Era trabajar en los municipios con promoción, con extensión y con divulgación científica en relación a insectos transmisores de enfermedades. Nosotros tenemos un proyecto acá en Yerbabuena. Habíamos empezado ya las charlas de difusión en los colegios, habíamos empezado las capacitaciones y los primeros descacharrados y vino la cuarentena. Entonces se cortó ahí. Se cortó y bueno, como te digo, hace unas 2 semanas nos dijeron, bueno, sí, porque yo le decía, bueno, si nosotros podemos colaborar en algún punto, estamos dispuestos, es nuestra responsabilidad como trabajadores en algún punto ligado a la salud. Así que la semana pasada dijeron, sí, estaría bueno que trabajemos en conjunto y bueno, tuvimos la oportunidad de estar y de iniciar un trabajo a largo plazo, que esperemos que dure porque de eso depende la próxima estación. Próximo año. Acá nos preguntan qué mitos hay alrededor del dengue y si los animales domésticos pueden sufrir la enfermedad. No, los animales domésticos no se enferman, tampoco son lo que se dice reservorios. ¿Qué otro mito? Por ejemplo, no sé, como mito, uno piensa a veces que las piletas las piscinas que se usan, pueden ser reservorios, o sea, de criaderos de Aedes. Y se sabe que es muy difícil encontrar en ese volumen, aparentemente tiene una preferencia por cantidad de volumen de agua también. Entonces, en las piletas de lonas sí se puede encontrar, se han encontrado bastante. Ahora estuvimos viendo muchas piletas de lona donde hemos captado presencia de larvas y de huevos. Después, no sé qué otro tipo de mito puede estar rondando El que habías mencionado del que no necesita que te pique 2 veces para que empeore. Eso más que mito fue una desinformación, o todavía no conocíamos el proceso, digamos, de cómo se daban los procesos de contagio. Me parece que eso se fue mejorando la información, se fueron estudiando más las cepas y se pudo ver eso, que no solamente había dengue grave, si es que tenías 2 serotipos juntos. Hoy ya se sabe que hay el dengue clásico y dengue grave, ya no hay más lo que se dice como el hemorrágico. El hemorrágico te puede dar con cualquiera. También acá nos pregunta Alejandra si es posible erradicarlo, o sea, si las medidas se continúan, ¿llega a ser posible erradicarlo o ya lo tenemos acá? A ver, la realidad es que no se puede erradicar, pero sí se puede controlar. Y el control, insisto, depende de nosotros, depende de educar a la gente en el sentido de, no en el sentido de uno ir a educar, sino de
en mostrarle cuáles son los sitios, cómo es que tienen que mantenerlo en el tiempo, que aunque haga frío en esta etapa que nosotros llamamos interepidémica, tienen que seguir controlando y antes de llegar la etapa en agosto, septiembre, empezar a intensificar ese control, porque es ahí donde empieza a aparecer. Es muy difícil erradicarlo. Se puede controlar, se puede mitigar, se puede hacer que un brote sea menos abundante, digamos, en casos, pero erradicarlo solo se logró y por un tiempo muy breve, en la década del 40, del 50, cuando fue un programa de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, tuvo un programa de erradicación del vector en toda América Latina, pero con el DDT. Entonces, sí, claro, mató todo. Y seguramente algunas especies más. Es insostenible en el tiempo eso. Además, los insectos crean resistencia. Por eso también algo importante que quiero aclarar es la fumigación no es suficiente porque solo elimina los adultos y los adultos que logra captar en el momento de que están haciendo la aplicación. Porque en general, si uno pasa en un horario donde a lo mejor no están muy activos o algo, esas gotas del piretrol, de lo que sea que se utilice, se diluye, ¿sí? No es efectivo. Y ahora está pasando, bueno, eso, o sea, están haciendo los controles focales, lo están haciendo por fuera de las casas, en general, sí, por todo esto, entonces se complicó un poquito más. Y en realidad las fumigaciones no se pueden hacer entre 2 a 3 fumigaciones por estación, recomiendan no más de eso. Y hay que reservarlas para los focos, es decir, cuando hay presencia de casos de dengue, lo que se hace ir y se bloquea la casa y se bloquean las manzanas a la vuelta. Pero no es conveniente andar fumigando todo tampoco, ni tan seguido, porque además también afecta la salud de uno en algún punto, si se mantiene eso en el tiempo. Y como te digo, la efectividad es muy baja. Es más que nada para mitigar los brotes. Claro, y evitar que te piquen los adultos. Nuestro problema acá son los huevos. Sí. Y las cosas que hay o que se pueden utilizar como control biológico son cosas que son excesivamente, son cosas muy caras, difíciil de mantener en el tiempo, de difícil aplicación a veces. Uno no puede estar tirando en cada recipiente. Es más fácil mantener tu casa limpia que estar tirando veneno, me parece. Claro. Entonces, bueno. ¿Controles biológicos de otro tipo de insectos, otros animales, existen o...? Sí, hay muchos, o sea, está el Bacillus thuringiensis, hay un montón hay distintos tipos de bacterias, el Wolbachia ahora en este momento, pero son cosas que el sistema es difícil de costear, o sea, la relación costo-beneficio es bajísima, entonces seguimos insistiendo de que es mejor mantener cada uno su casa en orden y limpia, y de esa forma nos cuidamos nosotros mismos y al vecino también, porque es una cuestión de conciencia comunitaria, ¿no? Claro. Acá me preguntan si en otros años se habló de Zika y chikungunya. Este año no tenemos, sí. Este año no he visto en las partes, no, que hayan habido, no hay registro de Zika en este momento. Creo que hasta el 2018 había en el 2016 fue el brote anterior de dengue, no sé si recuerdan, pero ese ha sido, imagínense que en ese momento fueron unos 200 y algo de casos. En este momento llevamos 930 y de los confirmados. Eso hay que multiplicarlo por 3 o por 5. En el caso de Zika en este momento no tenemos registro. Quedaron ahí en el 2016, sí fuimos una provincia más importante en caso de Zika autóctono. De hecho hubo muerte congénita de un infante. Pero en este momento no. Es solo dengue. Bien, hagamos un repaso general, así vamos cerrando. Recuerden que la manera más efectiva de evitar padecer la enfermedad es la prevención. Limpiar la casa es crucial y hay que ayudarnos entre todos. Y siempre también avisarle al vecino porque son por zonas. Entonces recuerden que nos tenemos que quedar
en la Y sobre casa, todo no limpiar bien, los ofenderse. huevitos se quedan y son de resistencia, o sea, hay que refregar bien los lugares donde pueda haber agua y controlar. Pican generalmente en la tarde los mosquitos. ¿Cuántas variedades de No, mosquitos hay en Tucumán? pica durante todo el día, ¿no? Pica desde Ah, la... bien. No, pica durante todo el día. La actividad de la Aedes en particular es diurna. Ahora que hace un poco más de frío durante la mañana, bueno, aparecen un poco más tarde, tipo 10:30, 11 de la mañana, y pueden estar hasta que se pierde el sol. Por supuesto que después puede picar también, pero la mayor actividad es diurna. Generalmente los que pican de noche son los otros mosquitos, los que hacen el zzz, ese ruidito. Eso. Pero bueno, no significa que, como dicen Giselle siempre, si la hembra se quedó con hambre, va a picar a cualquier hora, si es que no se terminó de alimentar para poder madurar sus huevos. Claro. Eso nos pica la hembra únicamente y se alimenta de sangre para madurar los huevos. Tenemos picos también, lo que hagamos un repasito, que son Sí, las épocas más cálidas y el calor ayuda húmeda. a que estén más presentes. Ujú. Lo más efectivo es el repelente. ¿Qué características tiene que tener repelente para que sea más efectivo? Porque decías que la citronela no era tanto, pero tan recomendable, pero que funcionaba. Lo que pasa es que la durabilidad, en realidad, una citronela es como, puede ayudar mientras se huele, mientras se siente, pero después pasa. En cambio, lo- los repelentes, en general, bueno, no quería decir las marcas, pero son los más adecuados en cuanto a las dosis que tienen y la durabilidad que tienen. Son mucho más efectivos. Y si no, cubrirnos. Alcanza con cubrirnos con algo livianito, no pueden picar a través de la ropa. No, en este caso, salvo que sea algo muy ajustado, muy... No puede. Difícilmente pica. Además les gustan los lugares descubiertos. O sea, Ah, también... bien. Por eso Manos, es pies, usar eso. y ponerse repelente o algo, sí. Y bueno, si Acá uno nos tiene la posibilidad de pregunta, tener mosquiteros son ideales, pero bueno, no todos tienen la posibilidad de tener mosquiteros. Hay otras medidas de barreras que se dicen. claro. Nos preguntaron si el vinagre y ese tipo de productos realmente funcionan para espantar los mosquitos. Mm, Para espantar, difícilmente. Para otras cosas puede llegar a servir, que eso, bueno, el trabajo de tesis de Giselle se trata de un poco del uso de cosas de uso de cotidianos que tenemos nosotros en casa que sirven para poder reforzar y matar el huevo o ese tipo de cosas. Pero bueno, ya cuando ella defienda su Claro. tesis veremos los resultados y cuál es lo más efectivo. Sí, nosotros tenemos todos los síntomas de la enfermedad. ¿Tenemos que comunicarnos en algún lugar específico o es Los hospitales simplemente ir a... públicos, por ejemplo, en el centro, el Hospital Padilla, el Avellaneda, o recurrir a algún CAPS. Otra cosa importante me has hecho, es importante saber que si tenemos todos los síntomas, es muy probable en esta instancia del brote que no nos hagan los test a todos. Hay distintas formas de confirmar un caso, de tener un caso de dengue, ¿sí? Que puede ser sospechoso, confirmado, ya sea por laboratorio o por nexo epidemiológico. En este momento, como el sistema está colapsado, lo que se hace es, porque además no tiene realmente sentido hacerle el test a todos, los síntomas son muy típicos, lo que se hace es, por nexo epidemiológico, si yo tengo una zona donde hay casos y la persona tiene los síntomas como la fiebre alta, los dolores retrooculares, detrás de los ojos, el dolor de huesos o de estómago, lo que se hace es vincularlo y confirmarlo por nexo epidemiológico. Entonces, si nosotros acudimos a los hospitales, a lo mejor nos confirman, a veces uno se desespera porque te hagan el test, pero no se hace el test a todos, no es necesario tampoco. Sí es importante a veces hacer un seguimiento, un simple hemograma, como para saber cómo están nuestras plaquetas y no correr riesgo de tener algún tipo de hemorragia, ¿sí? Que eso puede Claro, y ser. que se complica mucho más la situación. Exacto, sí. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiere que repasemos, tienen algunas dudas. Recuerden que fumigar es importante, pero también el control, y es algo que está en la casa, no los tramiten las mascotas, es el mosquito el que nos pica y solo nosotros lo padecemos. ¿Sí? Exactamente.
Recuerden, estamos en una época complicada, tenemos otras enfermedades como el coronavirus encima que nos preocupan, pero seguimos con estas acá presentes y siguen estando latentes y como vimos, el olvidarse un poco de ellas generaron picos muy grandes. Nos pregunta Adrián si la persona que tuvo el virus lo puede volver a contraer. Eso te iba a decir, justo vi la pregunta y me parece importante, es una pregunta importante. En realidad, uno queda inmunizado de por vida para cada uno de los serotipos. Entonces, si yo ya tuve dengue 1, no me voy a volver no me voy a volver a transmitir, o sea, no me voy a volver a enfermar por dengue 1. Pero si adquiero el virus de la serotipo 4, sí, me puedo volver a enfermar. Y acá tenemos esos dos serotipos. Ahí nos preguntan si las lámparas UV funcionan para evitar el crecimiento de los... No escuché, la verdad, que sea útil para algo. A ver, nosotros usamos a veces lámpara UV como atractivo para capturar algunos tipos de insectos, en cuestiones de trampeo, pero no, desconozco si es para... No escuché. Acá también otra pregunta que nos hace Alejandra es, ¿tienen hasta una determinada altura que pican o pueden estar en todo el edificio? Difícilmente está en altura, pero no es imposible. O sea, yo he visto a Edes en departamento, en un cuarto o quinto piso, o sea, tranquilamente. Eso se puede ir trasladando, como les digo, como dicen, o sea, si la hembra no se terminó de alimentar o no tiene cerca algo para alimentarse, y bueno, va a seguir buscando. No suele desplazarse mucho, no suele desplazarse en altura, pero hay excepciones, obviamente. En un edificio sí puede haber, de hecho hay casos en algunos edificios también. Obviamente. Vamos con la última pregunta que nos hace de Max Blanco, ¿de cuánto tiempo demora la recuperación de una vez que tenemos los síntomas? Obviamente depende mucho de la persona, ¿no? Pero en sí el proceso de la enfermedad dura unos 15 días, o sea, puede ser, tenés esos 5 o 7 días. Tenía un periodo presintomático que vos no lo podés percibir. Luego tenés la parte de fiebre, donde tenés unos 5 a 7 días, y después sigue un proceso, son unos 15 días, donde uno ya más o menos puede decir que está bien. Porque en realidad el proceso infectivo pasa, pero después quedan muchos dolores, la gente termina agotada. O sea, y ahora hemos visto con Giselle muchos casos de gente que la pasó mal, y hubieron muchos internados, como te digo. Está bastante agresivo. Bueno, volvemos a hacer un recapitulemos bien rápido, nos vamos a ir respondiendo a más preguntas. La prevención es crucial, cada uno tiene que cuidar sus casas. Aprovechemos este momento que estamos en la casa y revisemos cada rincón que tengamos para evitar que el año siguiente, en la época que tengamos los picos más fuertes, sean tan grandes y tanta cantidad de casos los que tenemos. Cuidemos muy bien el hogar, la mejor forma de cuidarse es ponerse repelente, cubrirse, pica durante todo el día, aunque tiene mayor actividad a la tarde. Y recuerden que los principales repelentes son los mejores, los porque tienen más tiempo de duración. Sí, y otra cosa, está en todos lados. En este momento los casos están en Gran San Miguel, en Yerbabuena, Lules, Tafí. O sea, hay muchos lugares. Por eso es tan importante el brote. Bien. No nos quedemos atrás, eso yo vuelvo a repetirlo, perdón que sea insistente, no nos quedemos o no nos centremos solo en las enfermedades como el coronavirus, que es importante, nos genera muchas polémicas, nos generó una gran crisis mundial de salud, pero nuestras propias enfermedades pueden empeorar esa situación y tenemos que cuidarlas también. Así que seamos conscientes de eso y estemos atentos y evitemos que se empeoren las cosas, que de a poquito vamos saliendo todos juntos en esto. Bueno, muchas gracias, Gaby. No, seguro las invitamos otra ocasión para hablar más, seguramente. para que hable más de su tesis. Espero que pueda rendir su tesis pronto. Espero, así les puedo comunicar sus resultados. Bien interesante para la aplicación en salud pública. Dale. Muchas gracias a todos por estar. Cualquier cosa nos consultan. Seguro hacemos otras ediciones de otros programas. Nos vemos la próxima. Bueno, adiós. Adiós, chao, chao.